de aquí es Osama Bin Laden, el rostro más buscado del mundo durante una década, el responsable de planear el ataque terrorista más devastador del siglo XXI. Pero esta historia no va solo de explosivos, aviones y geopolítica. Va de algo aún más frío, el dinero. Porque, mientras el mundo lloraba a sus muertos, alguien se estaba enriqueciendo en silencio. Pocos días antes del 11 de septiembre de 2001, se movieron millones de dólares en la bolsa apostando a que las acciones de ciertas aerolíneas se desplomarían. Lo curioso es que esas aerolíneas fueron las mismas que iban a ser secuestradas. ¿Coincidencia o información privilegiada? En medio del caos resurge un apellido: Bin Laden. Y esta vez no solo como enemigo público número uno, sino como posible beneficiario indirecto del atentado. Para entender esta historia, primero hay que conocer al clan. La familia Bin Laden no era una banda de fanáticos armados, era una dinastía multimillonaria con negocios legales y contratos estables. Todo empezó con Mohammed Bin Laden, padre de Osama. Era un humilde obrero que emigró a Arabia Saudí desde Yemen en los años 30. A base de trabajo, contactos y ambición, levantó un imperio de la construcción. Tanto que su empresa llegó a encargarse de restaurar los lugares sagrados del Islam en la Meca y Medina, un encargo reservado solo para las familias más influyentes y confiables del país. Cuando Mohammed murió en un accidente de avión en 1967, dejó una herencia gigantesca, más de 50 hijos, decenas de empresas y un prestigio que lo colocaba entre los favoritos de la realeza saudí. Osama era uno de esos hijos. Fue educado, adinerado y respetado, hasta que algo cambió. A finales de los 80 y principios de los 90 se radicalizó. Comenzó a financiar y dirigir grupos extremistas y fue expulsado oficialmente de la familia. Pero mientras él se convertía en enemigo del mundo, el resto de los Bin Laden seguían haciendo negocios, en construcción, energía, aviación y también en finanzas internacionales. Y es aquí donde la historia da un giro inquietante. En los días previos al 11 de septiembre, mientras el mundo seguía su curso con normalidad, los mercados financieros ya estaban hablando. La bolsa de Nueva York, una maquinaria compleja que se mueve por predicciones, confianza y miedo, comenzó a mostrar señales inquietantes. De forma repentina, inversores comenzaron a hacer movimientos muy específicos. Millones de dólares fueron invertidos en un tipo de operación llamada opciones de venta, también conocidas como puts. Para entenderlo fácil, una put es como una apuesta a la baja, es decir, tú compras el derecho a vender acciones en el futuro a un precio fijo. Si esas acciones se desploman, tú las vendes más caras y te quedas con la diferencia. En resumen, ganas dinero cuando otros pierden. ¿Qué acciones estaban apostando a la baja en esos días? Pues acciones de aerolíneas como American Airlines o United Airlines, justo las compañías cuyas aeronaves serían secuestradas. Pero no fueron las únicas, también se detectaron movimientos similares en empresas de aseguradoras como Munich Re y AXA, o en gigantes del turismo y la aviación comercial. La magnitud era tal que, en solo una semana, las compras de puts se multiplicaron hasta cifras 10 o 15 veces superiores al promedio habitual. Y lo más extraño, no hubo compras equivalentes de calls, que son apuestas al alza, solo ventas, solo caída. Cuando los aviones chocaron contra las torres, esas apuestas se convirtieron en auténticas minas de oro. Algunos de esos movimientos generaron millones en beneficios en cuestión de horas. Fue entonces cuando las autoridades empezaron a sospechar, porque apostar a la caída de dos aerolíneas días antes de un atentado masivo no suena como una simple coincidencia. El ruido fue imposible de ignorar. Las operaciones eran demasiado específicas, demasiado oportunas y, sobre todo, demasiado rentables como para no levantar sospechas. Las autoridades estadounidenses lanzaron una investigación inmediata. La Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, el FBI y agencias similares en Europa y Asia empezaron a rastrear las transacciones. Querían saber quién había movido ese dinero. La investigación reveló que muchas de las órdenes se habían hecho a través de brokers grandes y respetables, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, y algunas de esas operaciones estaban conectadas a clientes offshore, es decir, cuentas abiertas desde paraísos fiscales, lo que hacía más difícil rastrear la identidad real de quienes estaban detrás. Durante meses se analizaron nombres, cuentas, rutas financieras, y aunque se identificaron los inversores institucionales, nunca se encontró una prueba directa de que alguien vinculado al atentado hubiese operado en esos días. Pero entonces apareció un dato curioso: un fondo fiduciario, una especie de cuenta protegida con dinero familiar que Osama Bin Laden había recibido a través de un primo en el año 2000. 9.9 millones de dólares. El fondo no tenía conexión directa con los ataques, pero demostró que, incluso después de haber sido oficialmente cortado por su familia, Osama seguía recibiendo recursos financieros del entorno Bin Laden. Aquí es donde nace la sospecha. Si la familia mantenía ese tipo de vínculos, ¿es posible que alguien sin saberlo hubiese facilitado recursos?
o incluso que alguno de sus gestores hubiese visto una oportunidad antes del 11S, la teoría más extendida nunca acusó directamente a los Bin Laden de financiar los ataques, pero sí sugirió que en medio del caos y del miedo alguien muy cercano a ellos pudo haber sacado provecho, y eso bastó para que el apellido volviera a llenar titulares. Al final no hubo condenas, no se probaron culpables, y muchas de las operaciones quedaron archivadas como coincidencias inusuales. Pero la duda persiste, porque en el mundo de las finanzas el tiempo lo es todo. Apostar justo antes de una tragedia no suele ser casualidad. ¿Fue solo una jugada fría y lógica de algún inversor viendo señales que otros ignoraron? ¿O fue una pista temprana de que alguien en algún despacho sabía lo que estaba por venir? La familia Bin Laden siguió operando tras el 11S. Algunos miembros fueron interrogados, otros volaron fuera de Estados Unidos en vuelos especiales autorizados. El apellido cayó en desgracia, pero el imperio nunca desapareció. Osama, por su parte, pasó casi una década huyendo, se escondió en cuevas, cruzó fronteras, vivió bajo protección tribal, hasta que en 2011 fue localizado por fuerzas especiales de Estados Unidos en Pakistán. Lo abatieron en una operación nocturna y su cuerpo fue lanzado al mar. ¿Con él murió también la verdad completa? ¿O simplemente una de tantas piezas de un rompecabezas mucho más grande? Porque en las sombras del mayor atentado del siglo XXI siempre quedó esa sensación incómoda, que tal vez, mientras el mundo lloraba, alguien contaba billetes. Y recuerda, si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta, un comentario y suscribirte para no perder de los próximos vídeos, ya que esto ayuda un montón y al ser un canal nuevo nos impulsará mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.